Comienza el Dios de cada día. Hoy con el Padre José Antonio Calvo desde la Archidiócesis de Zaragoza. Muy buenos días, les habla el Padre José Antonio Calvo desde Zaragoza, la Diócesis del Pilar. Voy a hablar del rosario y del corazón, porque creo que están íntimamente unidos. Como siempre, pueden enviarme sus preguntas y sugerencias a la dirección de correo electrónico. Vamos ya con nuestro tema. Tengo la suerte de poder hablarles en este Dios de cada día, que es el previo o en la semana previa al Rosario Internacional de Radio María, que el próximo sábado va a rezarse y a emitirse para todo el mundo a través de las ondas de la emisora de la Virgen desde la Catedral Basílica del Pilar, desde la Casa de María. Estoy contento por ello, por supuesto, y como siempre que hablo de María me acuerdo de San Bernardo y ese de María nunquam satis, que ilumina la grandeza de la Virgen, porque su misterio supera todo lo bueno que podemos pensar, recordar, sospechar, profundizar, intuir, imaginar, y aún así, con el riesgo de quedarnos cortos, debemos de seguir mirándola, porque con palabras de San Pablo VI, el conocimiento de la verdadera doctrina católica sobre la Virgen María será siempre la llave exacta de la comprensión del misterio de Cristo. María y Cristo indisolublemente unidos por designio del Padre. Vamos a mirarla desde el punto de vista del rosario. Ciertamente el mes de octubre es el mes del rosario, pero el mes de mayo, ¿qué les voy a decir? El mes de mayo es el mes de las flores, es el mes de María. Y un papa que tuvo una gran pasión por el rosario fue León XIII. Él es el que introduce el 25 de diciembre de 1883 en la letanía lauretana la invocación Reina del Santo Rosario. Lo hace en un breve, en el que pide que el rosario sea oración diaria en todas las iglesias. A mí me impresiona particularmente que el Papa, de la cuestión social, de la rerum novarum, de la preocupación por los obreros, escribiera 11 encíclicas sobre el rosario. Cabe mencionar que a inicios de su papado, el 16 de abril de 1879, se produjo la muerte de Santa Bernardita, la vidente de las apariciones marianas de Lourdes, a quien el mismo León XIII envió su bendición antes de morir. La Virgen María, quien bajo la advocación de Nuestra Señora de Lourdes dijera de sí misma: yo soy la Inmaculada Concepción, se había presentado, según el relato de Santa Bernardita, con un rosario en sus manos. Seguro que esto no pasó desapercibido a la mente del pontífice. Quiero recalcar que lo importante es que no existe oposición entre rezar el rosario y servir a la justicia. Lo vemos en el Papa León XIII. No existe oposición entre el rezo íntimo y tradicional del rosario y la opción con expresión del Papa Francisco por los descartados de la sociedad. Frecuentemente hablamos del rosario como arma, y esto es importante, aunque considerarlo únicamente como arma tiene el riesgo de reducir el rosario a una práctica de religiosidad, con el peligro añadido de entenderlo como un objeto parecido a un collar de cuentas que se porta en el cuello o en la muñeca. Por supuesto, esto no está reñido con la verdadera devoción, pero no es lo definitivo en nuestra forma de entender el rosario. ¿Qué es el rosario? ¿Qué es el rosario? Santa Isabel de la Trinidad, glosando el texto evangélico
que encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 19, María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, escribió. Toda su historia, la de la Virgen, puede resumirse en estas pocas palabras. Fue en su corazón donde ella vivió, y con tal profundidad que no la puede seguir ninguna mirada humana. Hasta aquí la cita de Santa Isabel de la Trinidad. En el corazón de María. Con el rosario nos metemos en el corazón de María. ¿Y qué hay en ese dulcísimo corazón? A mí me encanta la respuesta que da el Papa San Juan Pablo II, San Juan Pablo II el Grande. Los recuerdos de María. Eso es lo que hay en el corazón de la Virgen. Y lo explica así. Los recuerdos de Jesús, impresos en su alma, la han acompañado en todo momento, llevándola a recorrer con el pensamiento los distintos episodios de su vida junto a su Hijo. Han sido aquellos recuerdos los que han constituido, en cierto sentido, el rosario que ella ha recitado constantemente en los días de su vida terrena. Hasta aquí la cita de San Juan Pablo II. Me parece que es sublime. Lo que hay en María es un rosario, el rosario de su vida, el rosario que ella ha ido considerando, no solo con los ojos con los que ha podido ver a su Hijo y a su Salvador, sino con su corazón, donde guardaba todas estas cosas meditándolas. Esto es el rosario, queridos amigos y hermanos de Radio María. No es otra cosa. El rosario es el corazón de la mejor madre, recordando sus vivencias de amor, gozo, luz, dolor y gloria. Que todo eso es un corazón amante, recordando sus vivencias de amor con el mejor Hijo. ¿Y qué hacemos cuando rezamos el rosario? De la mano de San Juan Pablo II afirmamos que cuando recita el rosario, la comunidad cristiana está en sintonía con el recuerdo y con la mirada de la Madre. Hasta aquí la cita. Está en esa carta que recomiendo leer y releer continuamente, Rosarium Virginis Mariae, en el número 11. Y aquí nos encontramos con tesoros escondidos a los sabios y entendidos y revelados a los pequeños, como suenan esas palabras del Evangelio según San Lucas en el capítulo 10, versículo 21. ¿Qué mejor forma de vivir en la Iglesia cuando la comunidad está en sintonía con la mejor discípula? Tal y como afirma esa constitución del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, donde al hablar del misterio de la Iglesia se sitúa el misterio de María. Cuando recita el rosario, repito las palabras de San Juan Pablo II, la comunidad cristiana está en sintonía con el recuerdo y con la mirada de la Madre. Este corazón es nueva arca de la alianza o arca de la nueva alianza. Esta nueva arca de la alianza, que es el corazón de María, custodia tesoros todavía no descubiertos. Permítanme que cite a San Luis María Griñón de Montfort. Celebrábamos su fiesta hace pocos días, el día 28 de abril. Él, glosando la vida tan oculta, esta es la expresión que utiliza, tan oculta de María, escribe: su humildad fue tan profunda que no hubo en ella anhelo más firme y constante que el de ocultarse a sí misma y a todas las criaturas para ser conocida solamente de Dios. Esto lo podemos encontrar en el Tratado sobre la verdadera devoción, en el capítulo 1, versículo número 2. Sin embargo, para los que tienen a la Virgen como Señora y Dueña, para los que en el Espíritu Santo viven en la pequeñez y la humildad del Magnificat, este corazón lleno de vida se abre y se muestra como un hogar donde vivir sin agotamiento, sin estrés, sin rabia, sin irritación, en paz.
cómo necesitamos meternos en el corazón de María, en el corazón del Ángelus, en el corazón del Magnificat, en el corazón de las bodas de Caná, en el corazón traspasado por una espada, en el corazón de quien está al pie de la cruz, en el corazón de quien es el primer testigo de la resurrección del Señor, en el corazón de quien está con los apóstoles en el cenáculo en Pentecostés, para hacer frente a este mundo rabioso en el que vivimos, este mundo que no vive en paz. Pues bien, rezando el rosario desde el corazón de María, viviremos esta paz. El corazón de María, el rosario de María, es un camino de oración que la Iglesia ha encontrado para contemplar a María en su corazón y a Jesús en el corazón de María. El Papa Francisco ha querido que este año 2024 que estamos viviendo, previo al jubileo del año 2025, sea un año en el que se ponga en valor la oración como fundamento de vida cristiana, la oración personal y la oración comunitaria. Quizá rezar el rosario de una manera piadosa, pausada, contemplativa, sea una forma excelente para cumplir este propósito que nos plantea el Papa Francisco. Hay una canción que es el Diario de María. Hay muchas versiones circulando por ahí y de algún modo recuerda estas vivencias de María, contemplando, cuidando, sirviendo, obedeciendo a Jesús. Podemos hacer ya esta pequeña pausa habitual para repensar con esta música en la voz de Atenas estas ideas que les vengo proponiendo y volvemos en unos minutos. Te miro a los ojos y entre tanto llanto parece mentira que te hayan clavado, que seas el pequeño al que ha cunado y que se dormía tan pronto en mis brazos, el que se reía al mirar el cielo y cuando rezaba se ponía serio sobre este madero. Veo aquel pequeño que entre los doctores hablaba en el templo, que cuando pregunté respondió con calma, que de los asuntos de Dios se encargaba. Ese mismo niño, el que está en la cruz, el Rey de los hombres, se llama Jesús. Ese mismo hombre ya no era un niño cuando en esa boda le pedí más vino, que dio de comer a un millar de gente y a pobres y enfermos los miró de frente. Río con aquellos a quienes más quiso y lloró en silencio al morir su amigo. Ya cae la tarde, se nublan los cielos
pronto volverás a tu Padre eterno. Duérmete pequeño, duérmete mi niño, que yo te he entregado todo mi cariño, como en Nazaret aquella mañana. He aquí tu sierva, he aquí tu esclava. Seguimos en Radio María, en el Dios de cada día. Les habla el Padre José Antonio Calvo desde la Diócesis del Pilar. Y acabamos de escuchar esta magnífica canción que de algún modo nos habla de lo que María guardaba en el corazón. Les dejaba con el siguiente pensamiento. El rosario es el camino de oración que la Iglesia ha encontrado para contemplar a María en su corazón y a Jesús en el corazón de María. Y creo que es así. Creo que en la Iglesia tenemos este tesoro. Fíjense, los filósofos contemporáneos hablan de algunas cosas muy raras. El universal concreto, dice Hegel, o Heidegger, el hierro de madera. Es algo buscado e imposible de hallar. Sin embargo, la Iglesia con el rosario puede decir eureka, lo he descubierto. Esta oración es al mismo tiempo rica y humilde, pobre y plena. Lo mismo alimenta al santo que al pecador, al papa que a la más viejecita de la última comunidad cristiana de la Amazonia, por decir algo. Antes he citado a Grignon de Montfort y vuelvo a hacerlo. Cuando sugiere prácticas de verdadera devoción, dice: rezar atenta y modestamente el Santo Rosario. Atenta y modestamente. Atenta podemos entenderlo de dos maneras y las dos son necesarias. La primera es manteniendo la atención, aunque no se preocupen si se les va el santo al cielo. San Juan 23 decía: he rezado las 3 partes del rosario de rodillas todos los días de mi vida y no hay una sola vez en la que no me haya despistado. Pues hay que volver, en ese momento hay que volver. Pero rezar atentamente el rosario también es teniendo atenciones, detalle de amor. Pues cuando decimos vientre, el fruto de tu vientre, entonces pues podemos fijarnos en la fecundidad de María. Cuando decimos su nombre, cuando decimos bendita tú entre todas las mujeres, o sea, poniendo detalles, poniendo amor, poniendo nombres, poniendo miradas. Y luego con modestia, con humildad, sin vanidad. La modestia no solamente es ir vestido modestamente, como pide nuestro espíritu cristiano, carente de vanidad, humilde. Yo cuando rezo el rosario, ustedes cuando rezan el rosario, hemos de hacerlo como la humilde esclava del Señor. Termino con 2 sugerencias y una pista. La primera es rezar el rosario con los hijos y con los nietos. San Juan Pablo II escribe: si el rosario se presenta bien, estoy convencido de que los jóvenes mismos serán capaces de sorprender una vez más a los adultos haciendo propia esta oración y recitándola con el entusiasmo propio de su edad. Yo puedo dar fe de esto. En los confesonarios del Pilar veo las conversiones que vienen porque alguien un día encontró el rosario de su abuela y dijo: esto lo rezaba mi abuela y era feliz, voy a empezar. Y vienen al Pilar, lo rezan, ven a la Virgen, se confiesan y dan el paso de la conversión. En segundo lugar, otra sugerencia: completa el rosario con los misterios de tus encuentros y los de tu familia con Jesús. Seguro que hay momentos de gracia, momentos especiales en los que has vibrado con la presencia del Señor en tu vida, tu ordenación sacerdotal, tu matrimonio, la comunión de tus hijos,
la profesión religiosa y tantos otros, un momento de oración en el que el Señor te ha dado una luz, un encuentro con una persona. Pues bien, ya solo pensar esos encuentros te abrirán a la oración profunda y te permitirán entretejer, como afirma el himno de la liturgia de las horas del 7 de octubre, fiesta de la Virgen del Rosario, te permitirán entretejer siguiendo al Cristo gozoso, crucificado y glorioso en el Rosario, la vida. La pista contempla los misterios del Rosario en el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, palabras de Jesús, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Esta semana previa a Pentecostés estas palabras brillan con luz propia. No olvides que la Virgen es la amadísima esposa del Espíritu Santo y entre los dos nos pueden ayudar a rezar el rosario de la mejor manera. Terminamos por hoy. Muchísimas gracias por compartir conmigo su precioso tiempo. Podemos encontrarnos sin duda el próximo sábado a las 4 de la tarde en Radio María rezando el Rosario Internacional desde el Pilar. Recuerden también que este y todos los programas de Radio María pueden volver a escucharse en podcast a través de la web radiomaria.es y también a través de Spotify, Apple y Google Podcast. Muchas gracias. Feliz jornada. Así finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde la Archidiócesis de Zaragoza el Padre José Antonio Calvo.